vosotros, la juventud colombiana, sois el consuelo en mi corazón en el momento más difícil. Fer era un hombre primero de un gran carisma y un cariño inmenso por los jóvenes, un cariño inmenso, pero de una exigencia, yo diría que extrema muchas veces. No permitía no solo equivocaciones, sino fallas en el ser de la persona. Era exigente, ¿no? Con él era sí, o no, ¿no? Entonces era una persona exigente, con exigencia, con amor, como debe ser. El padre transmitía primero porque amaba a sus discípulos. Amar es buscar el bien del otro. Usemos las palabras como son. Amar es buscar el bien del otro. Cuando usted entra en contacto con el padre siendo joven, se siente amado. Y ya, siendo amado, crea una relación de comunión con él. Y se abre. Y el padre lo apoya, lo guía y le va ayudando a discernir su vocación. De manera que era un gran formador. Inclusive era formador integral. Pafer era visionario porque él veía que había que necesitaba preparar jóvenes, ¿no? Para que fueran buenos profesionales, buenos esposos, buenos hombres, ¿no? Y a la vez cuando preparaba a las monjitas, que era lo que él tenía como esperanza que se prepararan para trabajar con niños, entonces él en su formación siempre veía un poquito más allá, ¿no? La prueba es que Central de Juventudes, con su escuela de líderes y esto, era preparando hombres del futuro, hombres que iban a enfrentarse a todo este cambio que venía. Luis María Fernández de niño pasaba tiempo con sus tías en Chía, y allí en la iglesia principal de Chía hay un cuadro de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y él de niño, que quería ser sacerdote desde los 12 años, le ofreció a la Virgen la primera misa, a la Virgen del Perpetuo Socorro. Cuando fue a celebrar la primera misa, fue ante el cuadro original de la Virgen del Perpetuo Socorro. Él consideró eso un regalo de la Virgen. Para él su emoción y su gozo porque pudo cumplir la promesa de celebrar esa primera misa ahí. Siempre nos contó de que su vida de seminario había sido maravillosa, que contó con sacerdotes, educadores muy buenos y que le enseñaron comportamiento humano y vida cristiana. Pafer, siendo seminarista, Seminario Mayor de Bogotá, estando en filosofía, siempre antes de salir a vacaciones de fin de año había retiro espiritual. El retiro espiritual para esa época creo que sería como el año 1935, lo dirigió Monseñor Jorge Murcia Riaño. ¿Y de qué les habló? Les habló de los 10 temas de la espiritualidad juanista. Él acababa de fundar una comunidad religiosa, la Compañía de San Juan, y les presentó pues las líneas de espiritualidad. A Pafer eso le movió el chip, y saliendo de la sala de la capilla, habló con él un momentico y le dijo: Padre, yo quiero ser como ese Juan del Evangelio que usted nos presentó. Entonces el padre le hizo una propuesta. Pues está la comunidad acabada de fundar, si quieres pertenecer,
tienes que salirte del seminario. Eso fue declaración, propuesta y decisión. Entonces habló con su director espiritual, se salió del seminario. Algunos entendieron de que estaba loco porque no comprendían que una comunidad religiosa de sacerdotes, laicos y laicas en ese tiempo. Y entonces él se retira y la primera actividad que le pidió fue: quédate en la casa de la JOC mientras nosotros vamos a hacer los retiros de comunidad. Y él llevó su colchón y su baúl. Se usaba ese concepto de un baúl con la ropa, y no volvió ni al seminario ni a la casa. Se quedó definitivamente con la Compañía de San Juan. El padre Murcia le planteó ir a estudiar a Roma, donde él había estudiado, al Seminario Pío Latinoamericano, un seminario para vocaciones de América Latina, y allí compartió entonces con mexicanos, argentinos, chilenos, peruanos, colombianos, y se hizo grandes amigos. Pero él llevaba un tema que era el del ser sacerdote para la Juventud Obrera Católica. Formado en una escuela sacerdotal de las más firmes que existe. Se llama la Escuela de la Espiritualidad Francesa, que ustedes saben, se inició en el siglo XVII, con grandes santos, Santo Paúl, que eran los que, y sobre todo los sulpicianos, que en ese tiempo dirigían el seminario y formaron una generación de sacerdotes esmeradísimos, de un gran equilibrio humano. Ellos tenían claridad de que tenían que requerir la madurez humana para penetrar más en la profundidad cristiana. Cardain había planeado celebrar el primer Congreso Mundial Socialista en Roma, con delegación de todas las partes donde hubiera cocina del mundo. Y Colombia ocupaba el tercer puesto en el mundo, porque primero ha sido Bélgica, después Francia, después Colombia, después de Colombia, Canadá. Incluso, ¿no? Entonces, pues como de aquí se gastaba tanto tiempo, claro que salió la delegación aquí a comienzos de agosto, en barco, pues un mes, ¿no? Y cuando llegaron allá, los últimos de agosto, como el 29 de agosto, la situación ya estaba tensa, de guerra, y por consiguiente habían suspendido el Congreso. Bueno, mi ordenación debía ser parte pues de ese Congreso, que ordenaba el primer sacerdote latinoamericano para dedicarse a la JOC. Entonces llegaron ellos y no llegó nadie más. La guerra estalló el 1 de septiembre, que fue un primer viernes. Por la noche se presentó el doctor Echandía y dijo que iba a nombre del gobierno colombiano a repatriar a todos los colombianos que estuviera, y el padre le dijo que había sido demasiado esfuerzo ir a Roma, que sin ver al Papa, ¿no? Que saludaba al Papa, pues no regresábamos, ¿no? Pasara lo que pasara. Entonces el 3 fue mi ordenación, que el domingo, el día que estalló de la guerra, ya pues los restos alemanes invadían a Polonia, y el 19 de septiembre regresamos en el barco, en el mismo barco que ellos habían ido. Cuando él llega a Colombia, en el año 39, la ordenación fue el 3 de septiembre de 1939. El padre Murcia fue con una delegación de josistas colombianos. Y en Bogotá comenzaron el apostolado que el padre Murcia tenía, el trabajo con la JOC masculina y femenina.
el trabajo con las secretarias, el trabajo con la Liga de Damas Católicas, las señoras prestantes de Bogotá, como la esposa del presidente y de ministros, etc. La obra del Cerro de Guadalupe, el periódico El Trabajo. Entonces, el joven sacerdote entra a todo ese impulso. Cuando está en pleno desarrollo la JOC en el mundo y en Colombia está logrando un desarrollo altísimo, acaban de hacer una concentración como con 8.000 jóvenes trabajadores en Ibagué y está en pleno desarrollo. Surgió la idea de una acción católica nacional, es decir, que en vez de que hubiera muchos movimientos apostólicos, todos se centraran en una sola organización. Entonces llegó un joven arzobispo, un obispo coadjutor de la Arquidiócesis de Bogotá, y él consideró que todo ese potencial que tenía la JOC, era mejor unirlo con el potencial que había en otros sectores del apostolado laical, el sector empresarial, el sector femenino, y que todos estaban cobijados bajo el nombre de Acción Católica. Entonces le dijo, vamos a hacer una sola entidad bien poderosa que se llama Acción Católica, y ahí se incorporan todos los movimientos, y por eso suspendemos la JOC para que se una la Acción Católica. Monseñor Murcia murió en el año de 1944, entonces quedó como huérfano de lo que buscaban en su trabajo sacerdotal. Entonces su arzobispo, que era Monseñor Perdomo, lo nombró rector de un colegio que se llamaba Pío XII, que era para formar vocaciones sacerdotales, donde iban gente de la élite bogotana. Al quedarse sin los apostolados, no quedaba sino el capítulo que ya habían comenzado de la educación. Tenían un colegio Santa Inés para niñas, Pío XII para niños, y el arzobispo le pidió a Paffer que dirigiera el colegio de acólitos de la catedral. Quedaba detrás de la catedral donde hoy está la librería San Pablo. Bueno, ahí tenía la tropa scout también. Paffer, entregado al apostolado de los niños y los jóvenes con todo el amor. Y viene el 9 de abril. Él salía con un grupo de jóvenes para un campamento. Él estaba ya en la estación del tren, La Sabana. Cogían el tren a las 2 de la tarde, la hora en que mataron a Gaitán. Y los gritos, el desorden. Entonces él se fue para donde su hermana, que vivía por lado del barrio Santa Fe, y llevó los niños allá y empezó a repartirlos uno por uno. Entonces, el Colegio Pío XII, donde él había concentrado toda su acción, y le servía de soporte también, porque hablábamos de Acción Católica, lo quemaron. El 9 de abril fue quemado todo el colegio. 9 de abril, eso sí lo cortaban mucho. Y ahí tenía todos sus recuerdos, todos sus resúmenes, todas las notas de toda su vida fotográfica, toda su memoria la tenía en su habitación. Y se quemó. Entonces dijo, se murió Monseñor Murcia, encima de todo, quemaron en el colegio, me quemaron toda la memoria histórica personal. Oiga, y fuera de eso le da una enfermedad de parálisis 6 meses por una cosa traumática, ¿no? Se quedó quieto 6 meses, pero lo pudieron curar y se recuperó. Entonces dije, ¿y ahora qué? Entonces allí, ante las ruinas del colegio, hace una lectura del acontecimiento. Esto no se hubiera dado si se hubiera trabajado a fondo con la juventud. Después de que pasó el 9 de abril, hicieron una convocatoria de todas las fuerzas vivas del país para ver qué hacemos para la reconstrucción de Colombia después del 9 de abril, que había asolado todo el país, no era solo Bogotá. Y él estuvo. Y entonces dijo, pues yo voy a llevar la idea de que la clave para la reconstrucción de Colombia
posterior al 9 de abril de la juventud, él pensó y tomó un papelito y esbozó el organigrama de lo que sería la Central de Juventudes. Ahí está, eso es lo mismo que ahí está, ¿no? Y lo presentó allá como propuesta. Por supuesto que eso no prosperó, porque allá en esa reunión no prosperó nada, no solo eso, ¿no? Pero ahí fue donde él concibió la Central de Juventud. Dijo, la fuerza primordial del país es la juventud. En 1950, también contado por él, fue a Roma porque quería buscar algo para que se trabajara con la juventud, ¿no? Un grupo, unos sacerdotes, etc. Él tenía un cardenal muy amigo, que era el cardenal Bayo, y le preguntó. Él le dijo que lo que él creía más conveniente era que pudiera hablar con los padres del oratorio, en el oratorio de San Felipe Neri. El padre Ricardo Lombardi fue un sacerdote que lo llamaron profeta de nuestro tiempo, porque tan pronto como terminó la Segunda Guerra Mundial, que ya sabemos, ¿no? Él comenzó a hablar en Italia y luego en toda Europa se llenaban las plazas, en Alemania, los púlpitos y todo, con un mensaje exacto. Esta es la hora de Dios. Lo que ha habido ha sido una gran prueba porque Europa se ha alejado de la fe. Es una oportunidad única de comenzar a construir un mundo nuevo, dejando atrás el humanismo ateo, que era el que había guiado toda la construcción predominante, no única, de la política europea de ese tiempo. Y entonces se acerca el mundo nuevo y esta se llama la hora de Jesús. Y crearon un centro de espiritualidad para difundir las ideas del mundo mejor. Paffer estuvo 3 meses en la escuela del mundo mejor y se empapó totalmente del pensamiento del padre Ricardo Lombardi, que incluso está compendiado en varios libros, pero el de esa época se llama Por un mundo nuevo, de esa época, que es una visión total del mundo y cómo la iglesia tiene que reformarse totalmente para poder responder al mundo actual. Viene un monseñor de Roma a la nunciatura, un secretario, Monseñor Bayo. Él había sido scout de joven y tenía contacto con Paffer. Y entonces se reúnen y están en la búsqueda de qué hacer para la juventud. Y tiene diálogos importantes con él y eso se va concretando en el tema de una central de juventudes. El pensamiento de la Central de Juventudes debe inspirarse en el movimiento por un mundo mejor. No que fuera una capa, un pedazo del mundo mejor, no. La inspiración esencial del pensamiento teológico, histórico de la Central, el mundo mejor. Es distinto de su formación juvenil, de las visiones juveniles, porque no era un movimiento de jóvenes, era toda la iglesia. Entonces tuvo una influencia decisiva, que se puede resumir en una frase: captó del movimiento por un mundo mejor la misión histórica de la juventud. Siempre hablaba y nos decía unas frases que siempre me han quedado grabadas. Decía: pobre juventud, tan cristalina y pura como el agua, que al juntarse con el polvo se convierte en barro. Tenía unas frases: antes había jóvenes, hoy hay juventud. Y la iglesia atendía al joven que se confirmaba o al joven que entraba a estudiar en un colegio católico y se creía que ahí estaba todo. La educación era católica y la educación del colegio servía para la catequesis de la parroquia. Pues sí, todo estaba ahí para el joven. Pero
él descubrió el de la juventud. Que la historia de la central es una historia apasionante, ¿no? Pero es una historia que se ha mantenido la línea. La línea es el trabajo con la juventud. El nacimiento de la Escuela de Líderes, porque cambió todo el esquema que se tenía en ese momento, todas las organizaciones y todo lo que trabajaban con juventud, porque la central no es la única que ha trabajado con juventud, ha habido muchas otras instituciones que trabajan, pero ninguna buscaba esa línea de formación en una escuela de líderes. Eso es un momento impactante y creo que cambió el sistema de formar, porque no era tener grupitos, ¿no? Un grupito aquí, un grupito allá, sino tener jóvenes que formados en el liderazgo puedan realizar una actividad de transformación en su mundo juvenil y cada uno en el lugar donde esté. Paffer fue como Pablo. Lo conocí pues viajando por muchas partes del mundo buscando cómo se trabajaba con jóvenes. Y él había conocido experiencias antes de la guerra muy importantes. Después de la guerra, algunas fueron desapareciendo. Y con el Concilio Vaticano II hay un resurgimiento de otras. Lo antiguo pasó, pero hay un resurgimiento de otras. Entonces él buscó siempre dónde y cómo formaban a los jóvenes en el mundo. La central dijo, nuestro campo de acción es el tiempo libre, cuando no están en el colegio o en la universidad, para intensificar la formación de la libertad y el compromiso. Entonces todas las actividades principales de la central son en vacaciones. Vaya a la escuela de líderes, no, mando, es que claro, porque es cuando el joven opta libremente. ¿Quién obliga a un joven a ir a una escuela de líderes? ¿Quién le dice que vaya a un grupo juvenil? Estos muchachos que ustedes se acuerdan, ¿quién los está obligando? ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde está el papá? Y es ahí donde hoy reciben la más alta influencia para su formación personal. Aquí y en Europa, en cualquier parte. Lo que más influye en la adolescencia es lo que él hace en su tiempo libre. Tanto que influye en ese momento, no digo en la vida ni en la personalidad, pero en ese momento influye mucho más que el colegio y mucho más que la familia. En la década del 60 se da una revolución de todo. O sea, es la década más rica e intensa de la historia del siglo XX. Y la juventud juega un papel importante. La rebelión juvenil. Esto sacude todas las estructuras. La familia, la educación, el servicio militar, todo. Ya había dado un paso la educación universitaria al permitir el ingreso de la mujer. Yo recuerdo, había facultades femeninas en la Universidad Javeriana. La central, entonces, después del 68, también entra en esa búsqueda, ¿no? ¿Y las mujeres qué? La escuela de líderes masculina ya llevaba varios años. ¿Y la mujer qué? Aparecen unas monjitas juanistas, están las dominicas de la capilla cubanas, que Paffer las acogió después de la Revolución Cubana, llegaron a la capilla, y está una monjita del Sagrado Corazón que por amistad con alguien entonces entró a formar parte de ese equipo de apoyo para la mujer. Paffer con las monjitas les dio vía libre para que empezaran a congregar niñas que quisieran trabajar con ellas. Las hermanas tienen una casa en Funza
Entonces, las monjitas que se prepararon aquí con él, empezamos a hacer cursos de promoción juvenil en Funza con los colegios que quedaban en Funza y algunos que requerían de Bogotá, que querían trabajo con ellas. Estas monjitas se dedicaban mucho al trabajo con niñas que estuvieran empezando trabajo profesional, como de enfermería, y ellas tenían una casa también para ancianos, pero también tenían el carisma juvenil que Paffer les había inculcado, y el Monseñor Murcia, que fue como el gestor de ellas. Entonces, por ese lado, por esa parte se fueron como la línea femenina. Se pensaba que ellas deberían crear su propia escuela, porque Paffer decía, no está bien que un hombre le enseñe a una mujer a ser mujer, ni una mujer le enseñe a un hombre a ser hombre. O sea, cada uno en lo propio. Una manera didáctica que tuvo el padre para tratar temas de mucha índole con la juventud. Entonces se inventó a Cartas a Juan, en el cual les escribe sobre las preguntas que un muchacho se hace. Entonces el padre le responde. Y en el transcurso de eso aparece que él tiene una hermana que se llama Margarita y que le ha leído sus cartas, y que entonces pregunta que quién es ese padre, que por qué no le escribe a la mujer. Entonces nacieron las cartas a Margarita. Entre tantas cosas que escribió Paffer, escribió las cartas a Juan, pero no sé en qué momento alguien le dijo, pero Paffer, si usted le escribe cartas a un muchacho, ¿por qué no le escribe también a una chica? ¿No? Y de pronto seguro Paffer, en medio de todas sus cosas, bueno, escribámosle unas cartas a Margarita. Y a la par, como escribía las de Juan, escribió cartas a Margarita. En las cartas a Margarita es como un despertar también de la vocación de la mujer a la Central de Juventudes. En medio de todo su mensaje, de todas sus cosas, pues escribió las cartas a Margarita, que es también un legado, ¿no? Como dando respuesta a lo que también le dio a los muchachos. Cartas a Pedro. Pedro es un seminarista que él manda al seminario, empiezan a cartearse, y el tema que desarrolla con él es el de la madurez humana y la madurez cristiana para poder ser un sacerdote. Ese es el apostolado epistolar. Es bellísimo, se completa con las cartas de viaje. Las cartas de viaje son las que él envió desde Argentina, unas que se salvaron, y desde Europa, cuando fue a estudiar el tema de comunidad. Tenía tan profundo y tan arraigado el tema del Sagrado Corazón, que los viajes que él hacía a Europa, o por estudio o por alguna circunstancia, tenían paso obligatorio por Paray-le-Monier. Ir a entregarle al corazón de Jesús lo que había pasado, o ir a pedirle por lo que venía. Paffer era muy mariano. Paffer siempre ponía a la Virgen como reina. Para Paffer la Virgen era la reina de todo lo creado. Y siempre invocaba a María. La Virgen de Guadalupe ocupaba un puesto importante porque era la patrona de América, ¿no? Y era muy, muy, muy importante porque siempre pensó en la juventud de América Latina.
era un gran amigo con quien uno conversaba, pero era un gran amigo, pero no propiamente un camarada que va y hace programas y cosas, no, un amigo muy serio. Con él cultivamos la amistad en el plano apostólico, natural y con la familia. Y tenía otra cosa, que eso sí la pude experimentar a lo largo de la vida, que si no hubiera sido sacerdote, me consta, habría sido un gran gerente, ¿no? Me lo dijo un arquitecto que coordinó toda colocar los postes de luz eléctrica desde Berencito hasta no sé dónde, y pasaban por la finca de San José. Se llamaba Leonardo Ayala, y él fue a discutir con Paffer cómo colocaban la torre, ¿no? Era un arquitecto famoso. Y hablaron, y al fin Paffer autorizó y puso condiciones. Y me dijo este arquitecto, si ese padre no fuera sacerdote, habría sido un gran gerente, porque ¿qué habilidad tiene para los negocios? Michel Quois es un sacerdote francés. Conoció a Paffer, lo conoció, se hicieron amigos, y entonces él ha escrito, que escribió varios libros, uno que se llama Triunfo, otro que se llama El Diario de Daniel, otro El Diario de Ana María, y hay varios, como 5, 6, 8 libros escribió ese padre. Y entonces el libro de oraciones para rezar por la calle es una oportunidad para que la gente en el transcurrir de su día pueda orar según los acontecimientos, etcétera. Ver, pero convertir lo que ve en oración. Es que antes solamente se sabía rezar, y rezar rosarios o rezar vía crucis, rezar. El oficio rezado, pero oraciones para rezar por la calle, distinto a Padre Nuestros y Ave Marías. Entonces el libro a Paffer lo marcó, porque le enseñó a orar, y Paffer nos enseñó a orar a nosotros. Paffer le tenía miedo a la infidelidad. Decía, si la Central de Juventudes se desvía de su misión propia y de su fidelidad a la Iglesia con el Papa, eso era clave, la fidelidad a la Iglesia con el Papa, porque pues, no, yo soy corriente medio liberacionista del Papa, no, a eso sí le tengo miedo, y prefiero que se acabe la Central de Juventudes a que sea infiel. El lunes 13 de mayo, visita al médico, listo, nos vamos para Anapoima. Yo voy manejando el carro, van en la parte de atrás Jairo Farfán, Hernando Barriga y Jaime Castillo. En el camino, pues muy tranquilos, charlando, llegando por lados de Pedro Palo y La Mesa, él comienza a contar hechos de su vida, diciéndonos que su vida había estado marcada por signos de muerte y vida. Entonces se fue para el día de su ordenación, el 3 de septiembre, su ordenación, vida, pero estalló la Segunda Guerra Mundial, muerte y vida. Llegó a Bogotá a trabajar con las obras de la JOC, le piden que entreguen todo, muerte, el padre Murcia se muere, la mamá se le muere a los 3 meses, llega el 9 de abril, le incendian todo,
muerte. En el 50 la fiebre reumática, muerte, y el 3 de septiembre del 53, vida. Nace la central. No, mijito, convéncete que ninguna hoja del árbol se cae sin la voluntad del Padre, y eso es verdad. Y yo sé que Dios me está pidiendo algo importante, y eso es la Asociación de Misioneros de la Juventud. ¿Qué pudiéramos hacer? Y dice, mijito, convéncete que el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Yo entiendo eso como una reflexión del Evangelio muy bonita. Estoy ofreciendo este dolor por ti, por tu ordenación, por los misioneros. Bueno, se quedó callado. Yo puse una música y él se quedó dormido. Ya llegando al pueblo, yo sentí que él me metió la mano en el bolsillo y lo volteé a mirar y él estaba dormido, pero muy amarillo. Después de la muerte de Pafer, él sembró en tierra fértil y de ahí en adelante pues sembró para la mujer en la central, porque fue cuando se fue dando los pasos para que, eso fue en el año 85, y después de unos añitos más empezaron a llegar misioneras a la Central de Juventudes y se abrió el espacio para la Escuela de Líderes Femenina y para el año misionero en la Central. Se sembró la semilla y empezó a dar fruto. La muerte de Pafer mostró cómo había sido de sólida la obra que él había constituido, porque no hubo ningún traumatismo ni ninguna crisis especial en la central con el fallecimiento de Pafer. El que era el subdirector de la central era el doctor Raúl Abril. Tan pronto como Pafer muere, Raúl asume la dirección y toda la central sigue su camino como hasta hoy.